Tenemos este mapa en nuestras manos, aunque sea de fina arena, aunque su visión dure lo que un relámpago. Hay indicios de dónde estamos y hacia dónde deberíamos dirigirnos. El cómo arrancará de una inicial conciencia emocional del estado de cosas, de la capacidad de visión simultánea, de la inteligencia creadora y deductiva. Y a partir de allí comienza el difícil aprendizaje que nos anunciara Sócrates tantos siglos atrás. Pero antes, es decir, más allá y más acá de todo enunciado, están los niños. Ellos no conocen la palabra saber, por lo tanto no pueden pecar con la soberbia de la verdad, ni con la soberbia de la ignorancia. ¿Existe tal vez otra instancia? La analizaremos más adelante, en la última parte de este ensayo. Por ahora quisiera volver a la problemática del uno. ¿Cómo visualizar el horror de la injusticia humana? Recuerdo un cuento leído hace muchos años. Es una historia que nos habla de una ciudad idílica, Omelas. Allí los hombres eran libres, los jóvenes desnudos, dorados por el sol, festejaban la existencia. Los ancianos respetados hablaban de la belleza de permanecer y contemplar con curiosidad el ocaso de la vida, y los niños los escuchaban. Algunos de ustedes pensarán que esta ciudad era habitada por una secta de puritanos. Entonces, agreguémosle algo más. Por ejemplo, digamos que en Omelas bien podía haber drogas. ¿Por qué no? Después de todo, cada individuo era libre de disponer acerca de su vida. Sin embargo, la felicidad de sus habitantes era tal que éstas solo formaban parte de ese libre derecho a elegir, como quien va a una heladería y pide una crema de cielo. ¿Para qué engañarnos? En Omelas no existía la adicción. Pero, ¿qué más debería tener esta ciudad para resultar verosímil? Es comprensible. La felicidad es un asunto que suele despertar sospechas. Sin embargo, Omelas no era una ciudad sin contrastes. Por el contrario, la música que se escuchaba en los hogares y las calles no era banal, sino que conmovía de tal manera que sus habitantes no podían reprimir las lágrimas. Conocían los dulces acordes de la tristeza. Por eso mismo nada de lo que realizaban estaba exento de poesía. Aquella tarde, por ejemplo, mientras la ciudad florecía en guirnaldas y decorados silvestres, los jóvenes aprestaban sus caballos para la carrera que habría de formar parte de alguna celebración pagana. Acariciaban sus hocicos, susurrándoles dulces palabras, ya que no admitían el castigo del látigo. Pero, ¿todavía no se han convencido? ¿Aún no resulta verosímil? ¿Todavía algo se nos escapa? Tal vez. Solo una cosa sucedía en Omelas de tanto en tanto. Sus habitantes lo consideraban como un rito de iniciación. Lejos de la claridad, en un lugar de ruido, había una puerta que daba a un viejo sótano. Allí, desde hacía más de 6 años, vivía un niño al que se conocía con el apodo de El Muchacho. El pequeño había sido colocado allí desde que era casi un bebé. Por eso mismo no conocía otra cosa que la oscura celda y los rostros nebulosos y pálidos que de tanto en tanto venían a contemplarlo. Tenía escaras en las nalgas, porque nadie limpiaba el lugar, y eso lo obligaba a sentarse sobre sus propios excrementos. Al principio se decía que lloraba en exceso, pero después su alma se adormeció y apenas emitía algunos quejidos casi animales. Lo alimentaban pasándole la comida por una rendija, de modo que estos breves momentos, además de la presencia de los esporádicos y asustados visitantes que venían a contemplarlo, eran su único contacto con el mundo. Todos los adultos de Omelas conocían al muchacho. Sabían que existía y que debía ser así. Quizá por eso la música y el arte de la ciudad reunían esa conmovedora conjunción de felicidad y melancolía. Cuando los niños llegaban a la adolescencia, debían ser conducidos hasta donde estaba el muchacho. Si podían resistir la piedad y el dolor que la criatura les producía, si podían reprimir las lágrimas al escuchar sus quejidos con la mano tendida en la penumbra, entonces se consideraba que estaban en condiciones de formar parte de la ciudad. Por otra parte, decían los habitantes de Omelas, nada se podría hacer,
ya por el muchacho. Si lo sacaban de su celda, él solo dejaría completamente ciego. Sentiría el horror de esa libertad repentina. Pero, ¿y si trataban de ir acomodándolo de a poco? No, ya no era posible. El pequeño no conocía del mundo otra cosa que la penumbra. Además, los ancianos de la ciudad lo sabían. De liberar al niño, el equilibrio de la ciudad se perdería y ya nunca volvería a ser la misma. Era necesario, decían, que sufriera ese muchacho. Después de todo, solo era uno. Gracias a él miles de caritas infantiles relumbraban felices. Pero lo extraño, lo que tal vez para algunos resulte incomprensible, es que de vez en cuando algún adolescente, después de ver al muchacho, daba media vuelta y partía muy lejos de Omela, la ciudad feliz, lo más lejos que le fuera posible. Lo que pueden los niños. Aprender a llorar en el regazo de un niño. De eso se trata la verdadera revolución. Un infierno de saberes. Suponemos demasiadas cosas. Introducimos con demasiada facilidad espejismos de saberes y ni aun eso notamos. Hemos leído mucho y mal. Leer no significa procesar memoria en un disco rígido, implica una concentración, un concentrarse con el otro en una cuestión determinada. Etimológicamente asociado a reunión, este término expresa un encuentro de diversos en función de algo. Concentrarse en la soledad de una lectura es reunir al menos dos espíritus. Esta reunión supone un estado de entrega a la palabra del otro y a la mirada abierta del uno. Si nada sale de este estado tan esencial para reunir el devenir temporal en el tiempo humano de la lectura, entonces no es necesario molestarse. Lo mismo nos vale consultar la guía telefónica que la fenomenología del espíritu de Hegel. Al menos en lo que podemos suponer como lectura burguesa, desde los años 60 hasta nuestros días, el resultado ha sido el mismo. Una magnífica guía bibliográfica, un léxico cada vez más profesionalizado. Léxico que los intermediarios de los verdaderos pensadores han utilizado como designificante de los conceptos que fundan toda verdadera construcción intelectual. Esta pequeña introducción no pretende más que dejar sentadas las bases de una ideología personal. Por otra parte, no podría reconocer como ideología ninguna que no fuese estrictamente personal. Justamente este es el sentido del buen leer, que los individuos dejen de repetir y comiencen a poner piedra sobre piedra los cimientos de un logos original, sustentado en la totalidad de las experiencias, estados y emociones que han hecho de cada ser ese uno intransferible. De lo contrario, cada cita será una repetición, cada palabra propia un significante conformado a tono con las necesidades externas. De muchas cosas se ha hablado en este mundo, con la seguridad que proporciona la invalidez cuestionadora, pero nunca con tanta certeza como de aquello que nos horroriza. ¿Y qué hay más digno de horror que un niño pequeño que abandona los juguetes cuidadosamente diseñados con criterios didácticos para chuparse las maderitas levantadas del parquet o emocionarse con el envoltorio de un regalo más que con el juguete mismo? Es verdad que hemos aprendido a sistematizar en un catálogo de edades, síndromes, patologías varias, lo que los niños son. La observación es una buena herramienta. Lástima que exista el principio de incertidumbre y a pesar de la cámara Gesell, tal vez no sea necesario para el niño verse mirado para percibir que está siendo observado. Pero, ¿qué pueden preocuparnos estos detalles? Tenemos tantos manuales, estamos también asesorados por psicólogos, psicopedagogos, licenciados en educación, psicoanalistas, psiquiatras de alta especialización. Poseemos un catálogo de test para medir el coeficiente intelectual, las patogenias,
manuales para manejar a superdotados, a tímidos, a deficientes, autistas de tipo secundario regresivo. ¿Cómo podríamos entonces escuchar la palabra del niño? Aun bajo la máscara de una apertura pedagógica de última generación, se esconde la rigidez de un discurso de poder, donde no cuenta la palabra del niño, ni sus juegos, ni sus sentimientos expresados con el vocabulario que le pertenece. Lo que cuenta, en cambio, es la interpretación de la palabra, del juego de los sentimientos. Es que tenemos tanta erudición que francamente sería una pérdida de tiempo creer en lo que dicen cuando nosotros sabemos con tanta precisión lo que quieren decir. Para eso poseemos libros como el de Collins, que entre otras cosas nos dice en su capítulo Determinación de la edad mental, con el subtítulo Definición del nivel mental. La determinación del nivel mental se fundaría entonces en la exploración metódica de estas diversas funciones. Y luego agrega una frase de Claparede. El coeficiente intelectual que se obtiene de ese conjunto de pruebas expresa una especie de aptitud general y media. Es lo que he propuesto denominar la inteligencia global. O, a partir de los 7 años, veremos al niño plegarse más dócilmente a la acción de la realidad. Es verdad que Piaget estudió el fenómeno de adaptación producido por dos aspectos de la infancia que se alternan según factores internos y externos. El proceso de asimilación y de acomodación. Pero esto no nos da derecho a ningún apriorismo. Los verdaderos investigadores contemplan, observan y se observan. Sería una bendición para ellos que sus discípulos, más que los resultados de sus investigaciones, aprendieran algo acerca de esta actitud. Aquellos que nacen con el afán de ser superados, como nos diría Rilke, son negados tanto en su anonimato como en su gloria. Y es que la fila de intermediarios que escolta una ideología científica que ha podido institucionalizarse resulta, a fin de cuentas, el gran teléfono roto del pensamiento libre, el único capaz de evolucionar sin arraigarse nunca por completo en nada que no sea una verdad operativa. Un pensamiento que de seguir el curso real de muchos de sus gestores podría romper el perverso círculo de evolución, involución, que padece toda ideología cuando es acatada como un dogma. Me gustaría rescatar, y cuando digo rescatar también digo discutir, algunos conceptos de Freud en el trabajo número 33 del tomo segundo de sus obras completas. Su título es La femineidad. Dice Freud, con respecto a la evolución de la sexualidad de la niña. La fase fálica de la niña es el clítoris, la zona erógena directiva, pero no con carácter de permanencia. El clítoris debe ceder total o parcialmente su sensibilidad y con ella su significación a la vagina, y esta es una de las tareas propuestas a la mujer, mientras que el hombre más afortunado no tiene que hacer más que continuar en el periodo de la madurez sexual, lo que en el de la temprana floración sexual había previamente ejercitado. Quien lee este párrafo tal vez pueda aducir arcaísmos, pero ¿es que acaso lo son? La cultura misógina de los años 90 está demostrando lo contrario. Las etapas sexuales siguen siendo recitadas por psicólogos, maestros y especialistas. Etapa oral, anal, fálica, genital, periodo de lactancia, coincidiendo con la escolarización. Pero decir que hay una fase fálica en la niña, y aún se dice con frecuencia en los manuales de psicología infantil, es un disparate. Falo viene de phallus y significa miembro viril. Pero como el clítoris es un órgano estrictamente femenino, ningún hombre en este mundo puede describir qué clase de sensación produce su roce, como tampoco ninguna mujer, por erudita que sea, podrá adjudicarse una etapa fálica, porque simplemente no tiene la menor idea de lo que pasa en el cuerpo y en el alma del varón. Hablar de una etapa fálica es entonces un mito, no exento de contenido político, si por político hoy debemos entender el juego de las relaciones del poder consigo mismo, dado el poco peso de los antagonistas en este mundo prolijamente globalizado. Pero más allá de todo lo que pueda argumentarse,
Está claro que los hombres jamás podrán atravesar el deseo femenino. Como en aquel cuento clásico, el rey de casi todo. Este pobre monarca podrá encerrar al sol, pero no apoderarse de su brillo. Cortar las flores, pero no apoderarse de su aroma. Encerrar los pájaros, pero no experimentar la libertad del vuelo. ¿Cómo podría entonces un rey de casi todo permitir la independencia de un deseo que no lo involucra, o al menos él cree que no lo involucra? Por eso es necesario que la mujer relegue en la vagina la independencia de prescindir de un falo. No seamos tan ingenuos como para suponer que una compleja sexualidad como la humana alude a estos ardides de la evolución sexual por simples cuestiones de procreación. Si de eso se trata, hasta los animales tienen mayor imaginación en su instinto sexual. Recuerdo, por ejemplo, haber visto a una perrita lamiendo con absoluta inocencia la vulva de una gata en celo. El acto era tanto más amoroso de lo que podía ser la sublime unidad de la penetración genital humana estándar. Pero no se trata de superar siglos de una cultura patriarcal con los desvíos de dos sáficas y silvestres criaturas. Por otra parte, la infiltración ideológica en la justificación científica está burdamente expresada por Freud en la frase del párrafo que hemos leído: la niña debe ceder parcial o totalmente, o el varón más afortunado. En el libro de Tallaferro, que aquellos que realizamos algún estudio de psicología infantil hemos estudiado hasta el desvelo, encontramos una especie de catecismo psicoanalítico. Allí se nos enumera con prolijidad académica todas las etapas de la sexualidad infantil que nombramos en un párrafo anterior. Pero la apoteosis de este dogma sexual está dada por El niño y sus juegos, de Arminda Averasturi. Dice la autora: Freud proporcionó las bases de la técnica del juego. Luego la desarrollaron Melanie Klein y en nuestro medio un grupo numeroso de psicoanalistas de niños que aplicaron, siguiendo mis directivas, la técnica de Melanie Klein con algunas modificaciones. A través de la actividad lúdica, agrega Averasturi, el niño manifiesta sus conflictos y de este modo podemos reconstruir su pasado, así como en el adulto lo hacemos a través de la palabra. La pregunta sería: ¿el juego de quién? ¿La palabra de quién? ¿Qué clase de atención flotante puede tener un médico que afirma poder reconstruir el pasado del otro? Se le escapan algunas cosas, tal vez. Los aromas, la intensidad del dolor, el estado indefinible, ese que siempre subyace a todo concepto que la lengua, incluso el lenguaje, sea capaz de sustentar. ¿Cómo se puede comprender el alma humana con tantos apriorismos? Seamos honestos, una cosa es esculpir el Moisés con la fuerza de la pasión y la angustia del error. Y otra muy distinta es trasladar la imagen a moldes de yeso. Eso es lo que el psicoanálisis ha hecho con Freud. Pero, lo que es peor, lo ha hecho con los niños. Lo peligroso del libro que estoy citando es que se trata de un libro de divulgación. Creo que vale la pena ilustrar con este capítulo lo que yo llamaría el discurso oculto del psicoanálisis. Dice la autora: después de los 5 años, el niño se deleita con juegos de conquista de misterio, de acción, pistolas, revólveres, escopetas, ropa de cowboys, Batman, disfraces de pistoleros. Pueblan sus juegos. La niña, en cambio, prefiere un juego más tranquilo. Se entretiene con sus muñecas, prepara la comida, sirve el té, finge relaciones sociales, entra en el aprendizaje de los rasgos femeninos con los que busca identificarse con su madre. Solo pedirá esta ropa y disfrazarse. En el prólogo, la autora aclara que su libro se refiere a los niños normales. No necesito aclararlo. La franqueza no es una característica de este tipo de discursos. Por eso mismo, los daños son a largo plazo. Sojuzgar a una comunidad implica, en principio, hacer pasar sofismas por verdades.
extraer un poco de lo real para escapar de lo verdadero, al menos de lo éticamente verdadero. La naturalidad con que la autora describe estos juegos es lo que yo llamaría omisión deliberada. No hablo en términos personales, sino del discurso psicoanalítico en general, que justifica mediante la omisión, en este caso, o mediante la caída de lo patológico en el individuo, el grado de compromiso de un orden social corrupto que mantiene el mito del sojuzgamiento de lo femenino y la conquista masculina. El simple callar y hablar de estos niños como normales, conociendo el concepto de salud que la mayoría social subyace al término normalidad, implica un compromiso moral con el status quo de nuestra cultura, lo que no es poco decir. Pero si ni el mismo Freud podía dejar de lado esta evidencia, y lo dice precisamente en uno de sus trabajos más cuestionables, lo que acaso sucede es que en la mujer, y emanada de su papel en la función sexual, una cierta preferencia por actitud pasiva en los fines pasivos se extiende al resto de su vida. Y agrega, pero a este respecto debemos guardarnos de estimar insuficientemente la influencia del orden social que fuerza a las mujeres a roles pasivos. Hemos escuchado al maestro y a la discípula. Los comentarios sobran. Lo que dicen los niños. Hay una puerta mágica en mi casa, que es muy secreta y muy severa, y guarda sus misterios en una llave caprichosa. No podemos a esta altura de la existencia humana imaginar que no hemos fracasado. No solo no tenemos respuestas, nos hemos vuelto incapaces de interrogar. Sócrates, en la afirmación de su no saber, nos daba una respuesta, polisémica tal vez, pero no exenta de cierta soberbia. ¿Cómo saber que nada se sabe? Para ello, antes hay que saber qué es saber, si no resulta una enunciación absurda. Pero en los tiempos de los sofistas y la cicuta, Sócrates tenía casi la estatura de un verdadero niño. Hoy, la cicuta se ha modernizado y los sofistas son el pan de cada día. No existe el ágora ni el areópago, más bien un rinconcito de los jubilados, al que alguna abogada con tono condescendiente conduce como una enfermera una sala de inválidos cerebrales. Ya no hay ancianos, solo viejos. Hemos perdido el sentido esencial de las estaciones del hombre. No comprendemos la infancia, ni la ancianidad, ni la adolescencia, ni la madurez. ¿Cómo podríamos, bajo la cultura del tánatos, en un mundo donde se ha declarado prescindible a gran parte de la población? La lengua está contaminada de significantes que definen la vida como un bien de cambio. La terminología económica y bélica participa de nuestro hablar cotidiano determinante y determina de y por el estado de cosas. Existen algunas palabras en el nuevo vocabulario joven, como transar, cuyo significado tiene que ver con las relaciones interpersonales. Transar con un flaco, transarse a una minita, y que posee un curioso ascendiente etimológico. Aunque parezca insólito, de este término deriva la palabra trance, que significa momento crítico, especialmente el de la muerte. El antiguo transar significa destruir, cortar, tronchar. Es cierto que transar, como actualmente se escribe, es un derivado de transigir. Pero estos derivados son posteriores. Transacción. De la pronunciación vulgar de transacción se ha sacado en América un verbo, transar, transigir, que significa concluir negocios personales. No se trata de hacer un estudio etimológico, sino más bien de ensayar, como si hubiera un lazo entre ambos términos que impregna a los significantes actuales del contenido violatorio de aquel transar que dio origen a trance, como así también de la idea de transigir, es decir, de establecer relaciones amorosas, sexuales, con un contenido esencialmente económico. Por muy excesivas o disparatadas que estas analogías parezcan, lo cierto es que al menos son una buena metáfora de la cultura de la muerte, puesta en la lengua. Veamos algunos ejemplos.
Dentro de este marco aún soft de la cultura tanática, en la revista Eres del 22 de octubre de 1997, dentro de una de las secciones, en el rincón, tenemos a un personaje llamado Fierita. La introducción al reportaje agrega: nadie sabe de dónde salió ni cómo se llama. Solo se conoce su apodo, Fierita, y su inocultable pelo teñido de verde furioso. Para que sepas quién es el nuevo mobilero de los atorrantes, lo pusimos en el rincón. En el curso de reportaje hay un párrafo digno de citarse. Es notable la respuesta que este caballerito nos da cuando textualmente se le pregunta: ¿cuál es la travesura más copada de tu adolescencia? Y él responde también textualmente: uy, un montón, pero hay una inolvidable. A los 15 años yo estudiaba magia y recién había aprendido a trabajar con palomas. Un día fuimos con 2 compañeros a ver un ciclo de Hitchcock en el que daban la película Los pájaros. Nos vestimos con smoking de mago y llevamos 2 palomas cada uno. A los 20 minutos de empezada la película, soltamos las palomas y la gente gritaba como loca. Como a estos animales les atrae la luz, se fueron directo a la pantalla, se estrellaron y cayeron muertas. Finalmente nos echaron del cine. La foto sugiere una actitud blandamente burlona. ¿Otra metáfora? Los modelos de transgresión que se presentan son exactamente los que instituye el poder. Estrellar palomas contra la pantalla es indudablemente un acto de sadismo. Pero haberlo hecho ante la exhibición de esta película, que revela el absurdo de la soberbia humana, su inocultable culpa frente a la naturaleza, que cobra conciencia la venganza de los pájaros, encierra un metamensaje y es la negación del espíritu de la naturaleza y el triunfo de la crueldad del hombre desde lo real, y todo esto amansado por la peligrosa pátina de la barbaridad. Por otra parte, como si perteneciera a una cultura diferente, una cultura underground, eso que alguna vez tuvo atisbos de rebeldía, tenemos a Metal Hammer, la revista hard rock más leída en Europa. Carita de felicidad en la tapa, con una serie caótica de leyendas como Sepultura, un grupo de rock, y abajo Max aplasta la nueva formación. Y solo un poco más arriba, número extra de verano con CD de regalo. Es decepcionante porque este lenguaje bélico económico nos representa la quimera de un rebelde que no existe. Un Gambo cuyo barco ebrio ha quedado anclado en la ciénaga de la cordura. El buen negocio de la muerte. De eso se trata el verdadero terror de esta mascarada, donde los neonazis y los anarquistas juegan al ajedrez con las mismas piezas, o convienen en hacer tablas para que no se note la inexistencia del adversario. Ejemplos sobran. Infernal Torment anuncian próxima gira para fines de año para promocionar su nuevo álbum Breathe Rate Zero, que está siendo grabado en el famoso Borsing Recording Studio de Aarhus, Dinamarca. O en otra página, la firma Passé Composé ofrece camisetas de manga corta 100% de algodón con inscripciones de Metallica Kiss, aquel amable grupo que estrangulaba pollitos en pleno recital para delirio y gloria de sus fans, junto a otra con la figura de Che Guevara. La globalización ideológica ha logrado imponer el vaciamiento de todos los contenidos. Eso que Fukuyama ha llamado la muerte de las ideologías no es más que una trampa del alius. Las imágenes ideológicas contrapuestas y unidas en el mercado producen un efecto de tal perplejidad que resulta imposible poner argumentación alguna. El efecto es de sedación. Y una vez llegado a este punto, la conciencia parece no poder retornar. Comprendemos que esto es un requiem, porque no podemos oponer la vida a un, deliberado o no, consciente o no, proyecto de muerte.